Muy buenas noches, qué bueno que ya están conectando con nosotros. Me da gusto verles. Estamos iniciando la transmisión. Vamos a esperar que lleguen por aquí algunos de ustedes. Veo que Dan ya está por ahí. Y solamente veamos Bonesi, si nos confirman de dónde nos ven. Y bueno, buenas noches. Hoy vamos a acabar prácticamente el libro de Job, que es la lectura del mes pasado, porque quiero avanzar con lo que tiene que ver con Primera de Juan, con Apocalipsis, Segunda, Tercera de Juan. Aquí mi cortina está soplando el aire. Pero déjenme le coloco la liga a todos los demás del discipulado. Déjenme ver por aquí en una compu. Ya. Buenas noches, Mimi, Patti, Dan, gracias por estar ahí. Bonesi, buenas noches, bendiciones. Nos dices Bonesi, pero tengo la duda de cuál es tu verdadero nombre, pero bueno, siempre son dudas digitales. Buenas noches a todos, qué bueno que están aquí. Hoy, como les decía, vamos a concluir lo que es el libro de Job. Ustedes van a decir, bueno, si estábamos en el capítulo 30 la semana pasada, ¿cómo lo vas a terminar? Hoy les voy a explicar un poquito más al respecto y vamos a ir tomando algunas notas referentes a esto. Buenas noches a Luisa Paredón, que ya también la vamos ubicando, ¿verdad? Por aquí, por todas estas cosas que tienen. ¿Me pueden decir, por favor, si lo están escuchando correctamente, por favor? Para saber si estamos en sonido bien y me interesa que lo oigan bien. Entonces, déjenme ver por aquí si nos estamos escuchando correcto. Creo que sí, por aquí. Bueno, es que hoy me puse por aquí una computadora y me interesa mucho que lo puedan oír muy bien y que puedan tener buena información. Buenas noches, Patti Martínez. Ok, vamos a iniciar, vamos a aprovechar esta hora. Hoy vamos a dar conclusión al libro de Job, que es un libro muy interesante, muy importante. Buenas noches, Dan, gracias por comentarnos, todo bien. Qué bueno, gloria a Dios. Y que siempre están dispuestos ustedes ahí, a Aurora también, a sus familiares por allá, a Ale, a Santi. Salúdalos, tráetelos para acá, diles que les hablamos. Bueno, todos están por ahí. Vamos a orar. Hoy creo que estuve preparando esta clase todavía más concienzudamente. Gracias, Patti, por decirnos. Y quiero que, gracias Mimi, y que podamos estar juntos terminando el libro de Job y porque tenemos que explicar los demás, primera, segunda, tercera de Juan, que leímos el mes pasado también, y entrar de lleno al Apocalipsis, que yo espero que ya se hayan puesto al corriente. eh, no va a pasar nada si lo leen, no se van a morir ni tengan temor de las cosas que dicen ahí. Es un libro muy bonito, por el contrario, el libro de Apocalipsis. Pero vamos a orar. Yo te pido que si ya estás atendiendo este lugar, pongas disposición de orar en tu corazón y vamos a darle gracias a Dios. ¿Te parece muy bien? Vamos a pasar un tiempo juntos en compañía de la palabra. Si tú puedes compartir esa transmisión con amigos o donde sea, gente que creas que le puede interesar, en tu WhatsApp, en tus estados, pues vamos a compartir esto para entender un poco más la palabra. Dios, te doy gracias por cada familia que está escuchando, cada persona que está escuchando. Te doy muchas gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso. Ayúdame, Padre, para poder explicar tu palabra y poder darla a entender de una manera que este libro nos sea más comprensible y nos podamos comprender en todo lo que hace falta y terminar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ok. eh, ya vi que pusieron por ahí también un sticker. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar el libro de Job. La verdad es que Job es muy interesante. Estuve junto con mi esposa echando mano de apoyos para conocer más sobre el libro de Job. Y en esta parte nos encontramos con que la primera parte del libro de Job está escrito en prosa. Es un libro que por su misma redacción está junto con los grandes de la literatura, pero sobre todo hay que entender muy bien el tiempo en el que fue escrito. Es un libro en el cual se hablan de otras cosas que vienen en la Biblia, pero evidentemente tenemos que entender que en aquel momento había muchas cosas que no se habían escrito, no habían sucedido, pero estaban implícitas, como si fueran mensajes no ocultos, pero implícitos en lo que es la palabra de Dios referente a lo que dice Job. Entonces, Job, primera parte, empieza con Dios hablando, incluso ahí teniendo un consejo con Satanás, diciéndole que si no ha considerado toda la tierra, y que Satanás dice: vengo de merodear por el mundo, rodear la tierra, y Dios le dice: bueno, no has considerado a mi siervo Job.
En esa primera parte podemos ver cómo había una omnipresencia, omnipotencia y estaba manifestada así de parte de Dios en esos versículos, en esos capítulos. Después viene todo el desarrollo de Job, cómo sufre, cómo padece, cómo le son quitadas las cosas. Digamos, viene el drama de esta historia, la parte culminante, la parte que modifica todo. Y luego se presentan con él algunos amigos que vamos a ver el día de hoy cómo terminan, donde Dios también les reprende a ellos, por cierto, en los últimos capítulos. Y hay capítulos que pues hablan justamente de cómo se está juntando esta gente y cómo están hablando a favor y en contra de pronto, ¿ok? Pues muchas gracias, bienvenidos a Maura también que se acaba de añadir, gracias, creo que ellos nos escuchan en Toluca, así que espero que se esté llegando bien allá la señal. Hoy concluimos el libro de Job para continuar ya por fin con lo que parece que a muchos les surge el apocalipsis, ¿no? Pero está muy padre. Bueno, vamos a ir puntualmente a Job capítulo 31. Y el asunto por el cual vamos a poder terminar todo hoy es que varios capítulos, de pronto hay uno que es muy cortito, el 37 si no me equivoco, pero de pronto hay muchos otros capítulos que están como que uniformes en la información. Voy a ir resaltando algunos versículos, si no te da tiempo de buscarlos, anótalos y ve escuchando la explicación para que tú puedas entender todo el contexto que de alguna manera entiendo para estas fechas que ya hemos leído Job. Y si no, y si tú estás por leerlo, te va a servir de explicación. Por eso el título de esta transmisión tiene que ver con Job, justamente del 30 al 42 a terminar. Bueno, primero que nada vamos a encontrar la voz de Eliú. Eliú es un hombre que cuando tú estudies la Biblia o la leas, te recomiendo que te hagas preguntas de ¿y qué significa esta persona? ¿Y de dónde viene? ¿Y dónde nació? ¿O apareció ahí nada más? Porque vas a poder entender muchas más cosas. La palabra Eliú significa Dios con él. Y hay dos formas como se escriben, como está ahí, como Eliú, tal y como se pronuncia, o con H. Y lo vamos a ver ahorita mismo en la Biblia, ¿ok? Vamos a entender que, fíjate muy bien, Job fue el primer libro de la Biblia, el más antiguo, aproximadamente en el año 1440 a.C. No había sucedido el Génesis, no había sucedido el Éxodo, el Deuteronomio, no habían sucedido Crónicas ni Reyes, y por eso es que, aunque estos libros que acabo de mencionar, Crónicas y Reyes, se mencionan o están físicamente antes de Job, este de Job sucedió antes de todo eso, ¿ok? Vamos a leer, fíjate, como dato curioso, Primera de Crónicas, capítulo 6:34. Creo que junto conmigo espero poderles transmitir lo interesante que me parece esta reflexión, este cierre de capítulos. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 34. Como tengo mucho que voy a explicar esta noche, voy a ir un poquito ágil, pero si sienten que me apuro o que quieren que detenga algo, por favor pónganlo ahí y estamos para servirles, ¿ok? Primera de Crónicas, les dije, capítulo 6, versículo 34. Estos son los cantores del templo nombrados por David. Aquí vemos en este capítulo servidores, personas que estaban sirviendo en el templo y había una relación con David. Pero en el versículo 34 dice, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa. Puede parecer que no te dice mucho este versículo y precisamente por eso estuve investigando más, pero tiene que ver con Eliú, que es una persona que es servidor de Dios y pertenece, incluso tiene parentesco con David. Eliú es la voz que vamos a oír ahorita en los capítulos 31, 32, 33, 34. Alfredito, buenas noches, amigo, Dios te bendiga, qué gusto verte y qué bueno que estén aquí juntos ustedes. Gracias por sumarse a esto. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas 26:7. Primera de Crónicas capítulo 26. Estos versículos que estoy dando es para aclarar o contextualizar de dónde viene Eliú, este amigo de Job que empieza a hablar en los siguientes capítulos, ¿ok? Por eso quiero aclarar esto con mucho detenimiento. Primera de Crónicas capítulo 26 versículo 7 y dice: los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, los hermanos de Semaías,
hombres esforzados, asimismo Eliú, ahí está mencionado, y Samaquías. Estos, vemos el contexto de Eliú mencionado en dos cosas. Primera de Crónicas, el capítulo que vimos hace rato, gracias Patti, el capítulo que vimos hace un momento, el 6:34, habla de que Eliú era servidor, junto con Eliot, en la parte de los cantores. Y luego en este versículo que vemos, Primera de Crónicas 26:7, estamos viendo cómo Eliú era servidor de los porteros también y de los oficiales, gente que servía en la iglesia de manera general o en la congregación en ese momento o en las tribus de aquel entonces. Entonces Eliud, que es con quien vamos a ver ahorita los siguientes capítulos, está tipificado en Crónicas 26, ¿sí? Y en Crónicas 6. Pero hay un versículo que es todavía más revelador. Primera de Crónicas 27:18. Ahora sí que una hoja adelante. Primera de Crónicas 27:18. Esto es una lista larga de los oficiales de David, pero dice, y de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. Ahí está Eliú. Por si no lo cachaste o te sorprendiste o no lo sabías, Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo número 18, 27-18. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. Esta es la razón por la cual yo entiendo que muchas veces leemos capítulos de la Biblia que pareciera no tienen mucho sentido porque me hablan de genealogías y de Eliú y de Eliad y de tal persona y de tal tribu fueron 30,000 o 25, pero estos tienen un porqué, porque van presentándose justamente más adelante. Entonces voy a repetir los versículos por si los puedes apuntar. Patti Martínez nos ha ayudado en ponerlos, puedes revisar la grabación al final, pero es la primera parte del estudio de hoy. Primera de Crónicas, capítulo prácticamente 6:34, Primera de Crónicas 26:7, y pues voy a aprovechar que los tengo aquí, y Primera de Crónicas 27:18. Ahora vamos a ir hacia el libro de Job. Quiero saber si van bien conmigo hasta aquí, si no voy muy apresurado, pero quisiera que me dijeran si vamos bien hasta esta parte. Permítanme poder refrescar un poco. Ok, bueno, entonces yo estoy pendiente de sus comentarios, cualquier cosa. ¿Vamos bien? Ok, parece que vamos muy bien. Y espero que les esté pareciendo igual de interesante que a mí. A mí me gusta leer, me gusta escuchar la palabra y me gusta dejarme llevar por ella y también estudiar en ella. Maura, pensé que nos había puesto, pero muy bien. Ok, vamos con el capítulo de Job. Va a estar muy interesante. Primero Dios. Job capítulo número 31. Job capítulo 31. Es que tengo aquí mis notas, por eso ven que volteo. Job pone su confianza en Dios. En el versículo 1 y 4, del 1 al 4, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente de las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y el extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta mis pasos? Job estaba haciendo aquí un pacto, estaba mencionando que tenía un pacto con Dios desde lo que miraban sus ojos. Y tú y yo tenemos que mirar esto, porque al final de la historia termina pesando mucho a favor de él. Y aquí hay personas que incluso dicen, ¿qué hay de malo que yo vea a una mujer con poca ropa o sin ropa, ¿no? O a un hombre, porque también se da en las mujeres. ¿Sabes? Job dice, incluso me he encontrado personas que dicen, pues así nos hizo Dios y el hombre la trae a la mujer y viceversa. No voy a entrar en más detalles porque no es el punto de esta plática, pero debes de guardar tus ojos. Y Job empezó a hacer una integridad diciendo, ¿a poco yo voy a mirar a otra persona? Con mis ojos Dios conoce mis caminos. Eso es lo que dice Job 31, del versículo 1 al versículo 4, ¿ok? Y esa es la razón por la que mujer debes de ser fiel a tu varón y hombre tienes que ser fiel a tu mujer, no porque nadie te vea quiere decir que Dios no se entera, sino todo lo contrario. Y en una de esas Dios le dice a tu mujer, o en una de esas tu hombre
te dice a ti Dios. Pero bueno, ese es otro asunto. Vamos a hacer una transmisión solo para mujeres y solo para hombres, referente a cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Bueno, Job capítulo ahí 31, versículos 5 al 9. Dice aquí Job que está entrando en razón. Dice, si anduve con mentira, si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, o sea, si algo robé, o si algo tomé prestado y no lo devolví. Incluso, hermanos, fíjense, tomar prestado algo y no devolverlo puede tipificar como que robaste algo. Porque tú lo tomaste prestado. Pero bueno, aquí hablo de la extrema integridad que estaba teniendo Job. Siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Versículos del 5 al 9 estamos viendo cómo Job está recapacitando en su corazón, en lo que pensó, en lo que miró, en lo que pisó, en lo que hizo o en lo que no. Y está diciendo, pues entonces Dios péseme lo que yo hice. Y este acto de reflexión en medio del dolor quiere decir que incluso en las circunstancias difíciles es cuando más tiempo encontramos a solas con nosotros para poderle poner un alto hasta aquí a las cosas y poderle poner una reflexión a las personas, a las circunstancias y a la cosa que Dios nos ha dado. Para ahora que hemos estado en casa y que sé que estamos muchos tal vez hartos o queremos o algunos quieren salir ya, ha sido un tiempo perfecto para que reflexiones, para que agradezcas lo que Dios tiene como lo hizo Job. ¿Ok? Entonces esta parte es una parte que quiero resaltar aquí. En el versículo 15 al 23 del capítulo 31, Job 31, versículos 15 al 23, dice que el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, habla también de los impíos, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Voy a adelantarme también. Si estorbé el contento de los pobres, hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí bocado, porque desde mi juventud creció conmigo como nube. Versículo 19, si he visto que pereciera alguno sin vestido. Y en fin, aquí esta reflexión que hace Job en el capítulo 31, del versículo 15 al 23, es hacia los otros. Voy a recapitular para que tú puedas tomarlo y agarrar el hilo si te acabas de unir a la transmisión o tienes poquito. Job 31, del 1 al 4, él reflexiona en su propio camino. Lo que hice, lo que no hice, lo que vi, cómo tengo que ser con Dios. Del versículo 5 al 9 reflexiona de su vida, cómo ha caminado en general. Del versículo 15 al 23 está reflexionando sobre cómo se ha comportado con otros. Si ha sido mala onda, si ha visto a alguien que necesita algo pero no lo ayuda. En fin, eso dice la palabra, ¿no? Está reflexionando en esta parte el libro de Job. Y en el versículo 30, voy a retomar esta parte. Job 31:30 me llamó mucho la atención porque en ocasiones las personas pueden decir, ay, pues dije algo, pero eso no es pecado, no lo hice. Ay, pues pensé algo, pero pues eso no va a ser pecado, que no puedo hacer nada y todo me está prohibido. Fíjate cómo dice la Biblia que con nuestra lengua podemos pecar, aunque no hagas el hecho que dijiste, aunque no vayas a matar a alguien, aunque no le vayas a golpear, aunque no lo vayas a hacer algo físicamente, nada más lo dije de lengua para afuera porque estaba yo enojado o enojada, eso en ocasiones puede ser como un pecado. Fíjate lo que dice Job, Job 31:30. Ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Hermanos, aquí podríamos detenernos y predicar un montón, pero cuando uno dice, ojalá y le vaya mal para que entienda, estás maldiciendo, ¿sabes? Con tu lengua estás prestando a una opción, a una orden de pecado. O cuando decimos, yo no le deseo el mal a nadie, pero si le pasa algo, pues para que agarre, para que amacice. Aún en esas palabras que son un poco de chiste o de broma, puede ser que estemos prestando nuestra lengua a maldecir a otros. Así que hermanos, recuerda cómo hizo Job en su integridad, porque al final de la historia de hoy, como voy a concluir en un rato más, les voy a mostrar cómo todo eso le pesó para bien.
a pesar de que había maldades alrededor de él, a pesar de que se perdió su esposa, sus hijos, sus bienes, a pesar de muchas cosas y del dolor físico, pero él dijo, no presté mi lengua al pecado. Si tú lo has hecho inconscientemente, si tú lo has hecho intencionalmente, si tú has dicho palabras similares, pues porque estás enojado, arrebatada o arrebatado, pídele perdón a Dios. Porque Dios perdona, no vamos a predicar que Dios no perdona, por supuesto que Dios nos perdona. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quiero resaltarles, o lo que estoy viendo aquí que podemos resaltar más en Job capítulo 31. En el capítulo 32, aquí aparece de nuevo, aquí empieza a aparecer Eliú, de quien estuvimos hablando hace un momento. ¿Sí? Y en este capítulo vamos a ver cómo Eliú contesta a Job de todas estas cosas, ¿sí? A ver, dice Alfredo, déjame leerlo. Y si digo la ley del carca que pasa es maldición, no sé cuál es la ley del carca, la verdad, pero si tiene que ver con que la persona le vaya mal, entonces pues tampoco está padre. Recuerden lo que vimos el lunes en la enseñanza, porque el próximo lunes voy a hablar sobre el agradecimiento. Ah, del karma, ya me habías espantado. Sí, hay cosas que la gente dice que el karma y todo eso, pero la verdad de las cosas es que al final del día esto es justicia de Dios. Pero cuando tú lo deseas o cuando tú dices ni modo, el karma le llegó y eso incluso estamos haciendo elocuencia con nuestra lengua a cosas de ocultismo o a cosas que tienen que ver con un supuesto que hay personas que regresan o se les regresa. Entonces, ni aún así, y lo digo porque gracias por exponerlo, Alfredo, no es para avergonzar a nadie, es para aprender, y ni aún así, ¿sabes? Ni aún así. Frases como, pero me vas a conocer, pero con su pan se lo coma, pero en este mundo todo se paga. Aguas, porque nuestra lengua, lo que maldice o activa hacia otros, dice la Biblia, con la vara que midas serás medido. Y si la vara con la que medimos fue nuestra lengua, pues también nos puede ir igual, así. Más bien, si alguien no está bien o tuvo un asunto, tú bendícelo, porque la Biblia dice que no salga de nuestra lengua tanto maldición como bendición, agua amarga como agua dulce. ¿Ok? Pero bueno, continúa. Ok, ya aclaramos ahí que lo del karma que pasa para maldición, pues sí, finalmente eso piensan muchos allá en este mundo, ¿no? Bueno, Job 32 habla de cómo contesta, cómo justifica Eliú su derecho de contestar a Job. Y Eliú aparece con varias cosas por aquí. En el capítulo 32 habla del derecho de Job de contestar, pero en el capítulo 33 censura a Job y luego habla de la justicia de Dios en el siguiente. Pero vamos a ir parte por parte, ¿sí? Eliú contesta que por qué cayó. Bueno, asimismo se encendió en el versículo 3, 32:3, se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, o sea, se enojó, ¿sí? Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Basuita: soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararnos mi opinión. Y ahí empieza a hablar todo este capítulo. Todo el capítulo 32 tiene primero una parte del versículo 1 al 6 de introducción de lo que va a pasar con Eliú, y luego la respuesta, que es muy amplia, que viene hasta el versículo 22, hasta el final del versículo. Solo recuerda, el estudio de la lectura mensual los viernes es para dar una explicación, un contexto, aportarte conocimientos que te permitan entender los capítulos o los versículos del capítulo que leíste en esa semana, ¿ok? Entonces, por eso es que quiero adelantar en esto, de donde habla de, pues los demás son más jóvenes, más ancianos, yo traté de guardar silencio, pero ahora voy a empezar a hablar, ¿sí? Y bueno, justamente habla de esa parte de cómo las opiniones, la opinión de Liu la empieza a dar él, ¿ok? No hay mucho más tal vez que decir ahí. Job capítulo 33, voy a avanzar al 33, del versículo 1 al 11, ¿sí? Eliú enseña o recapitula sobre cómo Job puede ordenar sus palabras.
Ahora viene sobre el orden de sus palabras. Por tanto, Job le está diciendo en el versículo 1, 33:1, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Él está comprometiéndose a que va a hablar de una manera recta. Y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, versículo 5. Ordena tus palabras, ponte en pie. Aquí Eliú está imperando a Job, le está animando a que tome valor, ordene sus ideas, se ponga en pie y pueda empezar a hablar al respecto, ¿sí? Así que dice, tú lo has dicho en el versículo 9, yo soy limpio y sin defecto. Eso está diciendo Eliú porque Job lo había mencionado. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, hablando de Dios, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Porque ¿por qué contiendes contra él? ¿Qué le está diciendo Eliú? Eliú está diciendo en el capítulo 33, pues Dios es más grande que todos, hazle como quieras. Más grande que la mejor de tus actos, más grande que tu bondad, más grande que el ministerio que tengas, más grande que las cosas que te parezcan buenas en la vida. Dios es más grande que todos nosotros. Entonces, ¿qué podemos contender con Él o contra Él? En eso está diciéndole en el 33. Y luego habla en el versículo 14, 33, Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Este les va a gustar mucho y espero que lo estén escuchando todos ahí. Bíblicamente, en Job 33, 14 se tipifica, se muestra una de las maneras en cómo Dios nos puede hablar. Hay gente que me ha preguntado, ¿Dios habla en sueños? Dios puede hablar en sueños. ¿Dios habla en su palabra? Dios habla en su palabra. ¿Puede hablar audiblemente? Por supuesto que puede hablar audiblemente. Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15, 33, 15. Por sueño, ahí está, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esta parte es muy importante. Tú puedes apuntar este versículo que es como oro molido para cuando tengas sueños, tengas visiones, si tienen que ver con Dios, Dios te va a dirigir a sus caminos, a su palabra, a hacer lo que Él dice, no hacer locuras, no hacer arranques, no hacer cosas que Dios no dijo, porque tiene que basárselo en su palabra. Y ese es un parámetro para saber que Dios me puede hablar por sueños, me puede decir algo, me puede hacer ver algo, y es bueno que vengas y que puedas preguntar qué significa o qué tal cosa, pero sí es importante que tú puedas ver que es una parte palpable de lo que dice la Biblia acerca de cómo es que Dios está hablando en ocasiones. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar al versículo 26 y 28. Job 33, 26, 28. Dice, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Habla de aquellos que tienen algún asunto o alguna tristeza, ¿no? Y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Dios redimirá su alma y su vida se verá en la luz, en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios. Hermanos, este es otro versículo que también es oro, deberíamos apuntarlo como oro molido. Gracias, Patti, porque lo estás poniendo por ahí. Job 33, 26, 28. Si alguno de ustedes ha pecado, si alguno de ustedes ha hecho cosas, perdón que estoy viendo aquí para consultar, ha hecho cosas que no son correctas, este es el versículo, desde el primer libro de la Biblia, el más antiguo de todos. Este es el versículo donde Dios nos pone por escrito que si yo la regué, que si yo me alejé del camino, que si pervertí la palabra de Dios o que hice tonterías, pero se lo digo a Dios audiblemente, Él
me perdona. Él limpia nuestros caminos, Él limpia nuestros pensamientos. Y adultos jóvenes que estén escuchando esto, tomen esto. Este versículo, si lo quieres subrayar o apuntar, sería magnífico. Job 33, 26, 28. Lo vuelvo a leer. Dice, orará a Dios y éste le amará. Tan solo porque ores, Dios te está amando. A lo mejor no te soluciona en el momento las cosas. A lo mejor no oyes una voz, pero qué mejor saber que por orar Dios me ama. Me ama más. Lo está diciendo la Biblia. ¿Ok? Y verá su faz con júbilo. Dios, lejos de enojarse contigo, aunque hayas hecho algo malo, le va a dar gusto ver cómo estás orando. Porque lo está diciendo la Biblia. Imagínate si nunca hubieras leído este versículo. ¿Sí? Y luego dice, restaurará al hombre su justicia. Claro que Dios te va a levantar. El problema es que hay personas que no quieren orar a Dios. Hay personas que se sienten lejos y desdichadas de Dios. Sienten que Dios ya no quiere nada con ellos. Y entonces ya no están haciendo caso a la palabra. Y el que está contento es el diablo, porque él sabe que si tú oras, Dios te ama más. Él sabe que si tú oras, Él levanta tu cara y te ve con júbilo. Y la justicia que mereces de manera buena para ser quitada de todas tus transgresiones, de todas tus consecuencias de lo que hayas hecho malo, Dios lo puede quitar. Pero por eso el diablo te dice, no, no ores. Eso déjaselo a los pastores, eso déjaselo a los líderes, te has alejado mucho, ya no has caminado bien, mira, dijiste una grosería esta semana, te enojaste, te comportaste pecaminosamente y tú sientes que hay derecho en alejarse, pero tienes que venir a leer el versículo que dice aquí, Él mira sobre los hombres y al que dijere, tiene que decirlo en voz alta, ¿no? Pequé, Señor, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Esto habla de arrepentimiento. Esto habla de decir, Señor, la regué, me equivoqué, me enojé, salí de mis casillas, lo que tú quieras decir. Pero si tú se lo confiesas a Dios, aquí dice la respuesta. Dios redimirá tu alma, su alma, para que no vayas al sepulcro. No solo al sepulcro de que vas a morir físicamente, pero que no seas presa de la segunda muerte, la que vamos a hablar en Apocalipsis. Dios redimirá tu alma para que no pase al sepulcro, y tu vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios. Por eso, hermanos, es que nos es más que suficiente Dios y Jesús. Nos es más que suficiente porque Dios mandó a su Hijo para el perdón de pecados. Si yo clamo a Dios, Él me va a perdonar y Él me va a ayudar a caminar de nuevo en paz. Cuando tú estás orando, lo vas a sentir en tu corazón, esa parte de que hay una reconciliación. Entonces, este es un versículo muy, muy clave en Job 33, que es la principal enseñanza que quería dar de ese versículo, confesar pecados. Job 34, ¿sí? Versículos 4, dice, Eliú justifica la acción de Dios. Recuerda que Eliú significa Dios es Él, o sea, está reafirmando la identidad y quién es Dios, que no hay fuera de él otro. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, ¿sí? Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Él está hablando aquí de que escojamos conscientemente el camino bueno del camino malo, que seamos conscientes de que Dios es nuestro juez, de que Dios puede hacer pesa sobre nosotros en todas estas cosas. ¿Ok? Job 34, 11, 13, perdón. ¿Quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiera su espíritu y su aliento. Ok, los estudiosos de Job, te quiero dar un dato bien interesante aquí. Los que han estudiado más todavía el libro de Job refieren que en capítulos como el que estamos leyendo ahorita hay alusión al orden de la tierra, al orden de cómo está sustentada. Hay un versículo que por alguna razón no encontré donde dice que Dios sustenta la tierra, ¿sí? Entonces, recuerda que estamos hablando de un libro que se escribió en 1440 antes de Cristo y no habían existido los conocimientos de cómo era la tierra, ni dónde estaba, ni en el universo. Y en los siguientes versículos se pone todavía mejor, pon mucha atención.
Yo te animo a que sigas con toda tu atención ahí, porque Dios empieza a hablar de cosas que no se habían dado en el conocimiento humano, como el ciclo del agua, como el ciclo del granizo, de la nieve, de la lluvia, de las tormentas, en este primer libro de la Biblia. Entonces, en esta parte, si tú entiendes que es un libro muy antiguo, puedes descubrir y asombrarte que, wow, Dios estaba revelando quién Él era para con nosotros, quién es Dios con nosotros y cómo Él es antes de todas las cosas. Claro que cuando lo leemos, pues ya traemos una visión de lo que es este mundo, del conocimiento de otros libros y nos parece que es parte del escenario. Pero la verdad es que Dios nos está mostrando toda su preexistencia, que Él es antes de todas las cosas. Vamos a verlo aquí en el versículo 13. Si por cierto, capítulo 34, versículo 13. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho, ¿sí? Aquí habla de la omnipotencia de Dios. ¿Quién visitó por él la tierra? O sea, dice, nadie ha venido antes que Dios. ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento. ¿Ok? Entonces Dios está hablando aquí de que Él da la vida y Él da la muerte. En este último versículo que vimos. Si Él recogiera en su espíritu y su aliento. Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿No nos han dicho en algunas religiones, polvo eres y en polvo te convertirás? ¿No dice que del polvo estaremos regresando? Bueno, antes de que hubiera ese gran conocimiento, Job capítulo 34, versículo 15, nos refiere a lo que dice en Génesis, cuando dice que del polvo de la tierra Dios tomó al hombre. Y aquí está diciendo, y el hombre volverá al polvo. Entonces, hermanos, podemos entender y demostrarnos bíblicamente, con conocimiento bíblico, que Dios es más que suficiente, que no hay error en que Él sea el único y el suficiente Salvador y su Hijo Jesucristo, y que ningún otro hay redención. Por eso Dios ha dicho que en Jesucristo, ¿sí?, le son dadas todas las cosas y que por Él fueron creadas todas las cosas. Esa es una bendición que estamos viendo en Job. Y que nos enseña cómo la preexistencia de las cosas que Dios tiene para con nosotros. ¿Voy bien o me regreso? Porque a mí me gusta estudiar y verlo, quiero transmitírselos, no porque hable de mí, pero estoy justo en una etapa donde quiero poco a poco cada vez más aplicar las cosas que estoy leyendo. He sentido yo sobre mi vida un peso de responsabilidad de vivir más lo que estamos enseñando. Y yo quiero que si ustedes deciden tomar ese reto, esa forma de ser, sus vidas van a ser muy bendecidas, muy bendecidas. Así que vamos a seguirle con Job. ¿Les parece bien? Ok, ya vi algunos likes, algunas caritas y vamos a hacer. Es que hice un montón de apuntes, deberían de ver por aquí y me puse a darle. Pero bueno, Job 35. Prosiguió a Eliú, es el que está hablando aquí, ¿sí? Las razones que tiene con Dios. Job 35, versículo 7. Aquí están hablando un poco de las razones que tuvo Job, que si se sentía más justo que Dios, o que si se sentía que no merecía esto. Ni siquiera esa es una razón delante de Dios. Vamos a ver versículo 7 justamente. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá Dios de tu mano o él de tu mano? Si tú y yo somos justos y decimos yo no le hago mal a nadie, yo ya no tomo refresco, yo me alimento bien, soy bien buena gente, yo doy mis diezmos, yo invito a las personas, yo las traigo aquí, y tanto el yo, llega un punto donde el yo le dice, bueno, y si haces todo eso, ¿qué recibe Dios de ti? O sea, Dios es bueno porque Él es bueno. Él es antes de ti porque Él es preexistente, omnipotente y Él puede hacer que tengas una vida de justicia. Lo que tú y yo hagamos es más bien fruto y agradecimiento, que es parte de lo que voy a hablar el próximo lunes en la enseñanza, de lo que Dios nos ha dado. Pero no es porque puedas calificar para un favor o para no ser merecedor de una prueba de parte de Dios. Todos, por muy íntegros que seamos, podemos ser calificados incluso para que Dios nos pruebe, ¿sabes? Y la prueba
produce paciencia, lo hemos estudiado en la palabra. Entonces en este versículo 7 le está diciendo, ¿qué recibirá de Dios de tu mano si eres mejor que él aparentemente? Al hombre como tú dañaría tu impiedad. De hecho, le está diciendo, eso ya es un poquito de soberbia. Y esa soberbia te daña a ti, porque a Dios no le hace daño. Te daña a ti el creer que te mereces, el creer que eres el puesto, que eres el que deben de reconocer y de dar y de estar en muchas cosas. No, estás para servir y estás para agradecer y recibir de Dios como al principio habías dicho, que no recibiremos de Dios el mal o alguna tribulación, que no recibiremos de Dios, no solamente le dice Dios, Job a su esposa, ¿qué mujer solamente recibiremos lo bueno de Dios? Si Dios quiere mandar alguna prueba, algo malo, ¿no lo recibiremos? Dios dio y Dios quitó. Dios dio la vida y Él la puede quitar. Y cuando tú entiendes eso, a pesar de que estés en problemas, puedes decir, Dios, mi agradecimiento es contigo, pase lo que pase. Y entonces las pruebas, las dificultades en tu vida van a ser pasajeras, por mucho que las veas que están durando mucho. Y entonces tu gozo y tu galardón será Jesucristo y Dios, porque sabes que en Él estás siendo probado, sabes que en Él, si tú pecaste, Dios te puede perdonar y te va a redimir de cualquier problema, y que Dios te va a dar tu justicia, y que te va a tomar en cuenta el arrepentimiento, y que te va a amar más porque te está escuchando, porque estás orando. Así que si tú y yo no oramos, nos estamos perdiendo una perfecta oportunidad pues para ser amados por Dios. Alguien podría decir, es que Dios no me ama. Y tal vez le diría yo, pues que no has orado. No sabías que Dios te ama cuando oras. En algunas ocasiones esta semana platicaba con una persona y yo le decía, yo voy a orar contigo. Yo quiero que tú me llames a tal hora, tal día. No que me llames, que me escribas y me digas, por esta circunstancia me voy a empezar a poner a orar. Y en ese momento yo te voy a acompañar a orar. Y entonces tú allá y yo acá. Yo entiendo que tenemos cosas que hacer o que el día de pronto se nos va o que hay cosas que se nos olvidan. Claro que lo entiendo. Pero la persona no me escribió y, ¿sabes? Se perdió una oportunidad de que Dios lo ame en la oración. Y no porque Dios no lo vaya a volver a amar. Si lo hace hoy o mañana, qué bueno. Pero también de tener un acompañamiento, ¿sabes? No por mí, sino de quien sea. Sino que el asunto es que tenemos que ser íntegros y fieles delante de Dios y constantes. No es un reproche, es una cosa de la cual podemos aprender todos, porque a todos nos puede pasar, o nos puede pasar que se nos vaya alguna parte del día. Entonces vamos a leer ahora Job 36, ¿sí? Reanudar, ¿ok? A ver si lo podemos, si me dicen si se está reanudando ahí la transmisión, porque trató de entrar una llamada y yo no lo había visto, y se pausó un poco la transmisión, pero si me ayudan a saber se los agradezco. Creo que sí estamos continuando ahí. Job capítulo 36. Eliú dice grandeza de Dios, versículo 5. Ok, creo que sí estamos bien en la transmisión ahorita. Job capítulo 36, versículo 5. He aquí, dice Eliú, que Dios es grande. Gracias, Patti. Gracias, Maura. Muy amables. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Ahí hay otra mina de oro en ese versículo, hermanos. 36:5. Gracias, Patti. Porque si tú piensas que Dios quiere más a unos que a otros, que Dios escucha más la oración del pastor, del líder o de cualquier persona que la tuya, es un error. Pero qué bueno que está en la Biblia, porque dice Dios, y estoy leyendo la versión 60, hoy no estoy buscando otras versiones y más información. Job 36:5, Dios es grande, pero no desestima a nadie. Si alguien peca, si alguien no pecó, si alguien se alejó, Dios trata igual al que se la vive en la iglesia, al que es un gran servidor, una persona íntegra, como aquel que se alejó, pero que está regresando a Dios. Dios no desestima a nadie. No importa lo que hayas hecho, Dios es más misericordia que ira. Dios es más perdón y su Hijo es más perdón que castigo. Dios es más acercarse y reconciliar al hombre que alejarlo de él. Así que este es otro versículo que yo pienso es una mina de oro para que yo sepa que Dios a nadie desestima, mucho menos a ti. A nadie de nosotros nos desestima.
Job 36, versículo 7. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Fíjate, aquí alguien puede decir, pues no hermano, pues dice que no apartará sus ojos de los justos. Pero pues yo no soy tan justo. La verdad yo de pronto soy medio mal plan. ¿Qué crees? El día que tú aceptaste a Jesucristo, que tú lo confesaste, fuiste hecho justo, fuiste apartado para el reino, fuiste hecho santo de parte de Dios. Así que este versículo, por pura gracia, nos toca a ti y a mí, tanto a los judíos como a los gentiles, como a nosotros. Dice la Biblia aquí, que no apartará de los justos sus ojos. Así que Él ve todo lo que tú y yo estamos haciendo. Versículo 10. Despierta además el odio de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Dios es bueno que les dice a las personas, conviértete de tu maldad, conviértete de esto, deja de hacer aquello, pero en ocasiones las personas no queremos oír, no queremos entender. Entonces, pues Dios guarda distancia porque nos hemos guardado una distancia de Él. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Job capítulo 37, por favor. Espero ser muy puntual en esta hora para terminar todo esto y poder respetar tu tiempo que estás brindando a esta parte. Job 37:3. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. ¿Sí? Dice, aquí está hablando Eliú todavía acerca de cómo Dios dirige el corazón del hombre. Dios dirige el corazón del hombre. Y en el capítulo 37, versículo 1, si quieres leerlo desde ahí, por eso también se estremece mi corazón. Está hablando Eliú, quien significa Dios es Él. Y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz. Oíd atentamente a Dios. Y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Eso está diciendo en Job capítulo 37:3. Que Él, por supuesto, alumbra toda la tierra. Y luego viene en el versículo 6 lo que te había dicho acerca de que empieza a hablar de cosas naturales que hasta hace este tiempo, en el año 1440, cuando se escribió este libro más o menos, no se había estudiado el ciclo del agua, de la lluvia. Y luego en el versículo 6 habla de esto, Job 37:6. Porque a la nieve dice desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Quiero que pienses pararte en este libro, en esta época, cuando no había conocimiento de este tipo de cosas. Y cuando lo está revelando aquí Eliú, le está diciendo que Dios ya sabía y por supuesto había diseñado y creado todo esto. Si con todo esto no nos es suficiente Dios, hermanos, podemos entender que por eso no hay forma de que seamos idólatras, tampoco de que critiquemos, ¿verdad? Pero de que nosotros nos volvamos a ídolos o que tengamos cosas, de que Dios pues es antes que todas las cosas, ¿no? Y luego dice aquí versículo 37, 6 al 7 es como el ciclo del agua más o menos, aquí le puse, y el orden del mundo, ¿sí? Incluso en el capítulo 34, aquí hice una anotación cruzada. Si quieres regresar a mirar Job 34, Job 34, 13, ya lo debimos haber pasado. Ay, me fui muy lejos. Ah, no, sí, 34, 13. Dice, ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Ahí habla del orden del mundo. Estos son los versículos de los que te hablaba, donde se revela el conocimiento de Dios en cosas que iban a venir para el hombre años después. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar. Job 38, la creación o el detalle de las cosas. Job capítulo 38. Job 38, capítulo 39 también habla de todo lo que es la grandeza de Dios. Y todos estos versículos, esta es la explicación del entendimiento de esos capítulos. Habla de cómo, aquí incluso dice que Jehová convence a Job de su ignorancia. A partir del capítulo 38 hasta el 42, digamos que es la tercera parte de este libro. Te voy a decir cuáles son las tres partes a las que me estoy refiriendo. La primera parte, capítulos 1, 2 y 3,
donde se presenta el problema, Job es puesto ahí en prueba y viene la desgracia. Después de los capítulos 4 hasta el 30, 31, se habla de las pláticas que tuvo con sus amigos, Eliú, también Elifaz, Bildad y algunos razonamientos de Job. En fin, viene todo ese asunto del el punto medio del problema. Pero a partir del capítulo 38, Job empieza a tener una conversación con Dios y Dios empieza a hablar con él. ¿Qué muestra esto? Que está en todos los versículos que siguen a continuación. Que Dios no se había apartado de Job, a pesar de que Job dijo cosas que estaban, digamos, fuera de sí, o que las dijo en su enojo, o en que las dijo en que estaba molesto con Dios, o lo que tú quieras, pero Dios siempre se mantuvo cerca de Job. Por eso es que puede hablar con Job y Job lo puede escuchar. Job capítulo 38 dice: entonces respondió Jehová. Dios toma la palabra aquí. A Job respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Imagínate que Dios te diga: a ver, ¿crees que tienes mucha sabiduría? Pero Dios es bueno. Ahora cíñete como varón valiente, cíñete tus lomos. Yo te preguntaré, dice Dios, y tú me contestarás. Es un poco la letra de una canción de Marcos Vidal, por cierto. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Ahí Dios empieza a hablar de la creación. Ahí empieza a hablar desde antes de antes. Házmelo saber si tienes inteligencia, dice Dios. ¿Quién ordenó sus medidas? O sea que la tierra tiene medidas. Es finita, por supuesto, en cualquier límite. ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O sea, ¿quién las sostiene? Dios ya sabía, por supuesto, de esto. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fíjate, Dios está hablando de los hijos de Dios cuando Job estaba haciendo el primer libro que se estaba leyendo o que se estaba escribiendo. Está hablando, puede ser, de generaciones que estaban incluso antes. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya. Dios vistió el cielo. A lo mejor es obvio para muchos, pero es evidente en este versículo de la Biblia donde está diciendo: si hay nubes es porque yo se las puse. O sea, Dios, yo decidí que ese paisaje que te gusta o que tomas fotografías o que de pronto te agrada, eso es creación mía. Y no hay problema, no hay circunstancia que no pueda conmigo, dice Dios prácticamente. Y por su faja la oscuridad, cuando Dios hizo el sol con la tierra, ¿no? Dice, versículo número 12, versículo 12. Job, estoy leyendo Job 38, 12. ¿Has mandado tú a la mañana? O sea, aquí ya se le estaba llamando mañana. En tus días, ¿has mostrado el alba, su lugar? ¿Dónde va el alba? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y bienestar como vestidura. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? Esto nos habla de un conocimiento. Del mar no se conoce exactamente cuánta profundidad tiene, ¿sabías? Ni cuál es el lugar, pero habla de que hay una fuente del mar. Entonces, el origen del mar, no solo los ríos y todo esto, pero si tú analizas detenidamente este capítulo, si después de esta transmisión tú lees Job capítulo 38 detenidamente, te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas, de materias, de asignaturas, de ciencias naturales o de ciencia de las cuales están implícitas aquí. Y Dios no se está burlando de Job, Dios le está haciendo ver la grandeza de él para decirle: tu problema yo lo puedo resolver. Yo lo puedo resolver, pero necesito que te arrepientas, que reconozcas todo lo que ha pasado en esto, ¿sí? Y bueno, ese es el mensaje general de Job capítulo 38 para que tú lo puedas entender, puedas leerlo con mucha calma. Job capítulo 39, casi para ir terminando, ¿sí? También está hablando de la creación de Dios, habla de si sabes el tiempo en que paren las cabras, habla en que contaste tú los meses de su preñez, habla de un ciclo de la vida en los animales. Así que Job 38 y 39 son capítulos donde nos podemos deleitar en darnos cuenta en qué cosas Dios ha creado. Ha tenido presencia, todo lo que Él sabe, todo lo que se le reveló años. Y podríamos hacer un análisis versículo por versículo de
¿De qué se está mencionando aquí que es ciencia para el hombre y cuántos años después fue descubierto por la ciencia y explicado para los hombres? Podríamos hacer una línea de investigación súper interesante, personal para ti, donde podrías decir, aquí habla del ciclo de la lluvia. ¿Cuántos años después se mostró eso? Y ese sería un pequeño ejemplo de cómo van a pasar los tiempos. Pero al final del día, la ciencia va a demostrar muchas cosas de Dios. Porque la ciencia no se creó para decir, vamos a argumentar contra Dios. Recuerda que en el jardín del Edén, Dios le dice a Adán y Eva, y del árbol del bien y del mal y de la ciencia no comerás, porque entonces conocerás muchas cosas. O sea que la ciencia en su momento va a terminar por demostrarse y va a demostrar muchas cosas referentes a Dios. ¿Ok? Entonces es un manjar el capítulo 38 y 39. Deberías de ahí ponértelo a estudiar, porque es muy, muy bonito, habla de muchas cosas de diferentes materias. Capítulo 40, versículo 1 y 2. Job sigue reconociendo a Dios. Job reconoce a Dios. 40, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová. O sea, Job estaba hablando con Dios. Qué mayor galardón. He aquí que yo soy vil. Ahí hay reconocimiento. Ahí Job empezó a recibir el galardón de aquello que valió la pena mantenerse íntegro en los problemas, porque él se dio cuenta que estaba siendo un poco soberbio antes de este problema. Y él dice, Señor, yo soy vil, ¿qué te puedo responder? Mi mano pongo sobre mi boca, dice Job. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Aprendió la prudencia de su lengua. Aprendió que en ocasiones se le iba mucho. Y eso era un punto que Dios quería tratar entre tantos en este asunto con la vida de Job. ¿Sí? Y luego vamos a seguir en el Job capítulo 41. Aquí habla también de Satanás, porque quiere decir que por supuesto que lo conocía, pero en este libro se le está dando una mención diferente en el 41 que en el capítulo 1. Capítulo 1 habla de Satanás y de que vino por rodear la tierra, pero luego dice 41:1, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿Sí? Sigue hablando Dios acerca de Job, que si él puede sacar a Satanás y lo puede vencer, ¿no? O en cuerda que le eches en su lengua, tú puedes atar la lengua de Satanás. Pues tal vez tú y yo en ese tiempo, como le estaba diciendo a Job, no, hoy sabemos que lo podemos reprender en el nombre de Jesús. Pero quien tiene poder y autoridad para detener la lengua de Satanás es Dios. Por eso es que nosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, podemos atar y echar fuera demonios, podemos orar para que no se manifiesten cosas en nuestra casa o alrededor de nuestra casa. Pero dice Dios, yo sé que yo le ato la lengua a Satanás. ¿Te das cuenta cómo Satanás no tiene tanto poder como parece? Bien decía nuestro pastor Víctor, no hay demonios fuertes, hay cristianos débiles. Y yo me atrevería a agregar, hay cristianos sin conocimiento, no han querido conocer de esto. Pero en el momento en que tú sabes dónde estás parado con Dios, quién es tu Dios, quién es Jesús, cuando se presenta algo, tú en autoridad lo puedes reprender. Puedes reprender que se calle y que se mantenga en silencio o que salga de una persona. ¿Por qué? No porque estés muy educado en cosas de teología, sino porque sabes que tu Señor reina y que tu Señor es el gobernante de todo. ¿Ok? Vamos a leer Job 42, capítulo 1 al 6. Ok, vamos a leer ahí esta parte. Bueno, pues lo estábamos leyendo ahorita cuando hablamos de, por tanto, dice Job aquí. Ay, no, esta es otra contestación de Job. Perdón, me confundí. Job 42, versículo 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job tuvo que pasar esto para poder entender que había cosas que no entendía y que había sido imprudente con su lengua. Por tanto, dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job está diciendo, no entendía y no comprendía, aunque parece lo mismo, ¿sí? Pero está hablando de que le faltaba discernimiento de cosas que vivía, que veía y que estaba ahí, ¿sí? Oye, dice Job, versículo 4, te ruego, ahora le habla con más respeto y hablaré. Te preguntaré, Señor,
y tú me enseñarás. Job se había convertido en alguien enseñable. Job le había faltado no solo discernimiento, y su vida se estaba transformando. Job dijo, ahora entiendo que yo hablaba puras sandeces. Ahora entiendo que había dicho cosas que no comprendía. Gracias por esto. Job dice, Señor, perdóname porque te he fallado y he sido un hablador. Y luego le está diciendo, yo hablo, tú me enseñas. Y recuerda que es bien importante que seamos enseñables en todo tiempo. No importa el cargo, no importa el nombramiento, no importa el ministerio, no importa el tamaño de iglesia. Siempre tenemos que ser enseñables y decir, Señor, tú habla y yo soy enseñable. Enséñame, Señor Jesús, por favor. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco. No es un asunto de despreciarse. Dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Job llegó al punto de un arrepentimiento que le hacía falta en medio de toda su integridad. Y en ocasiones, hermanos, podemos pensar que hay tantas cosas que hacemos y que decimos que estamos bien con Dios. Y que si tenemos el favor de Dios, pues es porque somos, como decía un amigo pastor, los MMPF. Si tú no sabes qué es el MMPF, él decía los meros papas fritas, ¿no? O los non plus ultra. Y la verdad es que todo el tiempo tenemos que decir, Señor, necesito que me enseñes. Habla tú y yo aprenderé de ti. Eso es lo que estaba diciendo aquí Job. Job había tenido conocimiento en el capítulo 42 para terminar. Entendimiento, arrepentimiento y se disponía a ser enseñable. Dios reprende después a sus amigos de Job, ¿sabes? Capítulo 42 para terminar. Y aconteció, versículo 7, Job 42, 7. Aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, Bildad, ¿te acuerdas también? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. A pesar de que Job se estaba quejando, había hablado cosas rectas. Pero Dios le dice, tus dos amigos que fueron y te juzgaron, que se apresuraron a hablar, no tanto como Eliú, porque Eliú dice que él guardó silencio, ellos dijeron también tonterías, prácticamente. Y les está diciendo, aún con todo como ven a Job como se quejó, él habló íntegramente delante de mí. Así que ahora la jugada cambia y dice Dios, ahora van a hacer sacrificios. Y quien va a orar, quien va a interceder por ustedes, y la única voz que voy a escuchar va a ser la de Job. Lo dice en los siguientes versículos. Ahora pues, toma 7 becerros, 7 carneros, y ve a mi siervo Job, y ofrece holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. En el capítulo 42 estoy leyendo, en el versículo 7 al 8, por lo menos en 3 ocasiones Dios se refiere a Job como su siervo y como alguien que habló íntegramente. Después viene el final de todo esto, que es cuando Job fue próspero, reconoció, se arrepintió, le fueron agregadas el doble de lo que tenía. Tú puedes verlo aquí en Job 42, 10, dice que Job y quitó Jehová la aflicción de Job. Dios puede quitar nuestra aflicción, ahí está por escrito. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No te vayas con el común final de esta historia. Ay, sí, Dios le agregó a Job y no. Ve muy bien detenidamente lo que dice este versículo. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Aún en medio de la aflicción, no solo digas, yo sé que esto va a pasar, yo sé que la voy a librar. Dios te va a pedir que hagas más cosas por otros en medio de la aflicción que cuando todo está bien. Y dice que Dios quitó la aflicción hasta que Job oró por sus amigos. Así que había propósito para Job, para sus amigos y para que Dios volviera a meter la mano y sacar a Bildad, a Elifaz, a Eliú, bien librados y por la obra de un intercesor que ahora se había convertido Job. Dios no nada más le quitó el problema, porque Job pudo haber dicho, yo no oro por ellos. Imagínate, no, Job, dijo Dios que nos va a escuchar, que te va a escuchar a ti.
Por favor, ora. Y hasta que hizo algo por otros, le fue quitada esa afrenta. Dice que vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, comieron con él pan en su casa y se condolieron de todo lo que había pasado. El final del versículo 10, perdón, me regreso. Y aumentó al doble Job, al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y eso lo puedes ver en los primeros capítulos, por supuesto. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, o sea, todavía le nacieron 10 hijos más. Llamó el nombre de la primera Gemina o Yemina, Yemima, el de la segunda Cesia, yo conocí una Cesia, y el de la tercera Keren Apuch o Japuc. Y no había mujeres tan hermosas. Sus hijos llevaron la hermosura de la presencia de Dios, porque dice que en esa tierra, desde aquel entonces, si alguien era bello o hermoso o atractivo, eran las hijas de Job, eran las hijas de aquel hombre que había sido pues pasado por prueba. Tus hijos yo no sé si van a ser los más hermosos del rumbo de la tierra, y no es un tema de vanidad que nos interese, pero en su rostro va a hermosear quién los tiene parados, quién nos tiene derechos, quién nos sostiene hasta el día de hoy, y tus hijos van a reflejar el Dios en el que creen y en el que están sirviendo, ¿sí? Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a esa otra generación, y a los hijos de sus hijos, a sus nietos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Cuando tú y yo soportamos, perdón que me haya pasado unos minutos, de verdad, discúlpenme. Cuando tú y yo soportamos las cosas que vienen, aprendemos a pedir perdón, aprendemos a decir, Señor, la regué, buscar el propósito y saber que Dios está cerca, que Dios nos ama cuando oramos, necesariamente nuestro final va a ser mejor que el primero. Yo no digo que vas a pasar por como pasó Job, pues fueron cosas tremendas y no lo deseamos, ¿verdad? Pero la verdad es que debemos de ser permanentes, permanecer, estar firmes, dejar de jugar a nuestros grandes yos, dejar de pensar en compararnos con otra cosa. Donde Dios te siembra, permanece, sirve y dale gracias a Dios por lo que sea que tengas, como lo tengas, porque si eres fiel en lo poco, vas a ser prosperado en lo mucho. Ya terminamos. La siguiente semana, el lunes, vamos a tener esta serie que les decía ya hablamos de perseverar, de la lengua. Voy a hablar del agradecimiento el lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? También el domingo vamos a tener la transmisión de la reunión todavía. Estamos ya casi a que nos podamos reunir físicamente. El próximo viernes abordaré primera, segunda, tercera de Juan, los libros que nos faltaron para llegar al Apocalipsis. Son un poco más ágiles, ¿sí? Y bueno, pues continuar con esto. Bueno, que Dios les bendiga. Muchas gracias por quedarse unos minutitos más y por haberse unido. Hola, me parece que ahí está Katy, no ubico bien, no sé que yo voy a decir una tontería, pero bueno, también está Elian y me gusta darles su reconocimiento de estar presentes a todos. Así que gracias, vuelvan si pueden oír esta grabación y estudienla poco a poco, porque es para eso, para servirles y para que puedan tener un mejor entendimiento de la palabra y sepan siempre quién es Dios y que Dios es más que suficiente para nuestra vida. Por supuesto, Jesucristo, su Hijo, en quien hay redención, hay autoridad y hemos sido salvos por Él. Y bueno, y que Dios les bendiga. Y ya, porque si no me sigo. Bueno, buenas noches, que Dios les bendiga. Mañana hay oración, los que están inscritos con mi esposa. Y el domingo 12:30 con las alabanzas del grupo que se la han rifado. La verdad, muchas gracias, chavos. Y también la transmisión. Nos vemos y muy buenas noches.